abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Las víctimas en Colombia son millones. Si esos millones de personas pudieran organizarse no solo, sino moverse, un movimiento por la paz, podríamos tener quizás el principal movimiento social de Colombia y en función quizás del mayor objetivo que la sociedad colombiana puede establecer, que es el objetivo de la paz. El gobierno quiere ayudarlos en todo lo que se pueda. Quiere ayudar en que el centro de memoria sea de verdad un centro de memoria. Quiere ayudar en que las organizaciones de víctimas se puedan constituir en un gran movimiento social por la paz. Quiere ayudar en acelerar hasta donde sea posible los procesos de restitución de tierras, los procesos de indemnización de víctimas e incluso los procesos judiciales que tienen que ver con la verdad, lo que hoy llamamos la justicia transicional o la justicia restaurativa, que tiene un embrión muy importante en la Justicia Especial para la Paz. Sin duda se requieren muchos recursos. Una situación real que tiene el gobierno, que tienen las instituciones también es, hay unos recursos limitados, pero la desigualdad del país está desbordada. O sea, para contrarrestar esa desigualdad se requerirían muchos billones, más de los que se debaten, más de los que se logra recaudar. Entonces requerimos que con lo que tenemos y obviamente con un proceso de concertación y de trabajo conjunto con comunidades podamos avanzar como gobierno, como Estado, para contribuir a la superación de esos rezagos. ¿Cómo se podría indemnizar a las víctimas de la violencia en Colombia si vale 301 billones? Es una pregunta que les dejo. Yo he intentado hacer un camino que aquí me podría sacar un escándalo periodístico, porque indudablemente no se puede hacer con el presupuesto. Y tampoco se puede hacer con los bienes de los victimarios, que ya los entregaron. Yo creo que parte se los robaron. Ahora vamos a esclarecerlo. Es decir, que la criminalidad entró a la unidad de víctimas y volvió a victimizar a las víctimas desde el Estado. En temas, por ejemplo, de las reparaciones, cómo rescatamos dineros y fondos que son públicos para la reparación de las víctimas.
y una de ellas implica recuperar los dineros de la unidad de víctimas que estaban siendo usados para la burocracia y cómo los recogemos para poder indemnizar a las víctimas, ¿sí? Cómo recuperamos la credibilidad de una institución, cómo nos ponemos al servicio de las comunidades. Por eso en la unidad de víctimas, en este nuevo gobierno, nos hemos puesto un lema, es cambiamos para servir. Decir que el acuerdo que se firmó con las antiguas FARC, pero que le abre al país la oportunidad de prepararnos para una transición en Colombia, de una paz integral, de una paz total, nos mostró que en el centro deben estar las víctimas del conflicto. Recordemos que tenemos más de 10 millones de víctimas y estas 10 millones de víctimas han dejado una huella en los territorios. Los territorios nos muestran las heridas, no solamente en la vida humana, sino los animales, el agua, la naturaleza. Hay un dolor de la tierra. Muchas sociedades en la historia, en el pasado, no exactamente repitiendo la historia colombiana, pero sin sucesos similares, de descalabro, de catástrofe humanitaria, de guerra, las guerras mundiales, las indemnizaciones de la guerra, etcétera, cosas de ese asunto han recurrido al camino que propondría. Esto debería ser no la imposición de un gobierno, porque todos sabemos que el Banco de la República es independiente del gobierno, sino que debería ser el fruto de un acuerdo nacional. No se puede imponer, una cosa de esta no se puede imponer. Pero si de verdad estamos hablando de un acuerdo nacional, pacto, dijimos nosotros en campaña, los nombres son lo de menos, es decir, de un encuentro de la diversidad de la sociedad colombiana, pues entonces uno de los primeros puntos del pacto social es: ¿se indemniza a las víctimas o no? Y si se indemniza, la única opción, de acuerdo a estos cálculos, a menos que estén mal hechos, es que el poder de emisión del Estado pase en primer lugar, en vez de los bancos, a las víctimas de la violencia. Creo que el reconocer que vamos a requerir muchos gobiernos, no solo este, para superar ese rezago, pero reconocer cuál es la posibilidad de este gobierno de contribuir ha sido, digamos, una lectura necesaria. Entonces, en este gobierno, pues nosotros vamos a, además quiero decir que tenemos las metas más altas de atención, digamos, a víctimas de toda la historia de la política, pero tenemos que lograr avanzar en estos 4 años lo que no se avanzó en 10, para que los otros gobiernos que lleguen pues encuentren un avance de la política, no un rezago como el que nosotros encontramos. Fue en el 2001 cuando sucedieron los hechos en mi casa. Mis hijos estaban en el comedor, mi esposo estaba sentado en uno de los muebles y yo estaba parada en la puerta cuando le metieron los tiros a mi marido. 2 tipos estaban afuera de la casa esperando que llegáramos para asesinar a mi esposo. Estaba lejos estudiando y cuando me llaman y me dan la noticia de que a mi papá lo han matado, porque ni siquiera me dicen que está muerto, lo mataron. Temas como la reparación colectiva, más de 800 sujetos de reparación existen en el país, de los cuales solo con 52 en 10 años se han avanzado en la formulación. Nosotros vamos a avanzar con más de 600. Es decir, vamos a hacer en 4 años más de lo que se hizo en 10. Pero lo que nos ha advertido el presidente de la República es tierra productiva, tierra que sea capaz de que la reincorporación le asegure a la gente en lo rural y en lo urbano propuestas diferenciales, porque anteriormente a la gente se le profundizó lo individual y tenemos mendicidad de firmantes del acuerdo. Tenemos una situación crítica de firmantes y de víctimas, pero en este gobierno lo que estamos haciendo es respondiendo y recogiendo
la realidad que hemos encontrado para mirar de frente. Ya no podemos mirar para atrás. Estamos en el gobierno que tenemos que responder. Me siento triste, por otra parte me siento bien porque es una plata que le entra a uno como para administrar algo que a uno le haga falta. Por ejemplo, uno que necesita terminar su rancho, cualquier cosa, pues le sirve a uno mucho, ¿no? Son 20 años y 10 meses. Todo este tiempo que ha transcurrido para tener una indemnización. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Sinceramente no pensé que se iba a dar, hasta ahorita que me dieron la sorpresa. Siempre el proyecto, ya cuando uno ya es padre, es avanzar con los hijos. Avanzar con mi niño. Quiero destacar los esfuerzos realizados desde la institucionalidad colombiana en el nivel nacional y territorial para avanzar en la reparación, en la construcción de verdad y memoria y en la búsqueda de la justicia y de la no repetición. Se adopte como decisión. Es una cifra descomunal. La Jurisdicción Especial para la Paz hace todos los esfuerzos porque la centralidad de las víctimas esté presente en todos los procesos de esclarecimiento de verdad, en todo el proceso judicial, poder escuchar su voz, de tal manera que avancemos hacia el esclarecimiento de verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El reto enorme es cómo vamos a lograr para repararlas. Requerimos hacer muchos ajustes, muchísimos. Sin duda las víctimas viven en un país que enfrenta históricamente tiene un rezago de desigualdades, de atención del Estado en muchos territorios. Requerimos que lleguen escuelas, universidades, vías. Podemos contribuir en este gobierno a ese paso, a poner esos cimientos, pero se requerirán muchos gobiernos progresistas porque es una desigualdad desbordada. La Unidad para las Víctimas nos ha ayudado a fortalecer nuestro territorio con diversos programas y diversos proyectos. Entregaron 25 vacas para fortalecer la comunidad, también un proyecto productivo para una planta deshidratadora que llega. Gracias a Dios nos hemos fortalecido y ya tenemos un territorio diferente y un territorio lleno de amor y paz. Casi a 7 años del acuerdo de paz, necesitamos volver a reunir lo que significa la realidad de las víctimas del conflicto, el desplazamiento forzado, la desaparición, la huella de lugares con minas antipersona, los lugares con fosas comunes. No basta la tierra. Necesitamos la territorialidad, esto es, que las personas que retornan puedan ir a la escuela, tener sus proyectos productivos, generar su derecho a la participación política, tener la convivencia en la ruralidad. Si de verdad estamos hablando de un acuerdo nacional, pacto, dijimos nosotros en campaña, los nombres son lo de menos, es decir, de un encuentro de la diversidad de la sociedad colombiana, pues entonces uno de los primeros puntos del pacto social es: ¿se indemniza a las víctimas o no? Y si se indemniza, la única opción, de acuerdo a estos cálculos, a menos que estén mal hechos, es que el poder de emisión del Estado pase en primer lugar, en vez de los bancos, a las víctimas de la violencia. Yo creo que la unidad de víctimas padeció lo que padecen otras instituciones del Estado y que es un mal nacional que hay que transformar, ¿no? Seguramente no será fácil porque está muy anclado en la cultura política del país, pero de ella depende la transformación del país.
y creo que este gobierno está dando pasos muy importantes en esa transformación, pero es una transformación cultural y es porque las instituciones las hacemos personas de la sociedad. Y creo que los bienes públicos han sido usados para burocracia. Se ha pensado más en el contrato del funcionario que en la atención a las comunidades, que en la transformación de la realidad social. Las entidades del Estado tienen cada una acción, como el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, que contribuye para la formalización, para el trabajo de las víctimas, para los retornos. Pero la directora de la Unidad para las Víctimas nos advierte que no es posible una implementación del acuerdo de paz si en el centro no están las víctimas del conflicto. La Unidad para las Víctimas está haciendo un ejercicio muy grande al interior para hacerse más fuerte en los territorios, para que el país pueda sentir, voy a decirlo, en algunos territorios por primera vez que llega el Estado también a esos territorios, o que en el Estado pueden participar también esas comunidades. Pero hoy encuentro de que aquí hay cómo expresar ese dolor que quizá siempre le han preguntado, pero nunca hemos tenido la oportunidad de acabar de soltar ese miedo para poder expresar lo que sentimos como mujeres y como sociedad de Colombia. No es solo el pueblo Yanacoa que está sufriendo estas violencias. Yo quiero, primero como colombiana, como indígena, que vengo de un territorio, decirles que nosotros tenemos una tarea muy grande, que este país nos necesita a todos y a todas, indistintamente de las posturas ideológicas, religiosas, culturales, territoriales. O sea, dada la coyuntura que tenemos en este país, el país no tiene sino otro camino que nos encontremos para avanzar en asuntos cruciales para el país y para todos. En ese sentido, creo que este gobierno y sus instituciones están abiertas a ese cambio y es una oportunidad histórica para todos y cada uno de los colombianos y creo que hay que aprovecharlo y creo que hay que participar y creo que hay que dialogar. Llámese pacto, llámese acuerdo. Un acuerdo nacional es un acuerdo de toda la sociedad. Es una territorialización del acuerdo, porque las violencias hoy son regionales, no son nacionales, e implica la voluntad del establecimiento. Las acciones, el cumplimiento y la certeza para el país, la certeza de que este gobierno tiene en buenas manos la implementación del acuerdo de paz, que la integridad personal, la ética, el compromiso y el conocimiento que el equipo, que el señor presidente de la República hoy tiene frente a la implementación del acuerdo de paz en sus distintas agencias, garantiza ética, transparencia y acción. El objetivo es la paz, entonces hagamos la paz de verdad. Pero eso no es un discurso. Esos son centenares de billones de pesos. Eso es la riqueza nacional puesta en otros rieles, en función de la gente de abajo, llámese del mundo rural, llámese del mundo urbano. No hay otra forma de hacer la paz en el mundo. La ley 1448 de 2011 fijó la fecha del 9 de abril como el día de conmemoración de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Es un día que marcó la historia política de Colombia, razón por la cual el Congreso determinó ese día como el Día Nacional de las Víctimas.
homenaje a Jorge Eliezer Gaitán, que fue quien le apostó hace ya más de 7 décadas a un cambio que el país se merecía entonces y que ahora lo está empezando a perfilar. Un funcionario por ahí decía que había que enterrar definitivamente a Gaitán y olvidarla, ¿no? Al contrario, nosotros tenemos que revivir a Gaitán. El exploratorio, que es el lugar donde se le rinde honores a Jorge Eliezer Gaitán y que dado los gobiernos anteriores está en completa ruina, y gracias al gobierno del cambio se resurrecciona tanto la obra arquitectónica como el propósito de este lugar, que se va a convertir en el locus de la democracia directa que requerimos para un país en paz. ¿Qué es el exploratorio? El exploratorio se concibió pensando en que el 9 de abril el pueblo hizo una pausa temporal para seguir luego avanzando hacia la victoria. Y entonces había que hacer lo que decía Gaitán, que la meta era una democracia directa donde quien mandara y orientara fueran los ciudadanos colombianos. Y entonces él decía una cosa importantísima, que lo fundamental para poder hacer la transición entre la democracia representativa, que es una democracia burguesa, surge de la Revolución Francesa, que fue hecha por académicos y burgueses. Pero una democracia directa tiene que ser hecha por el pueblo humilde, por los campesinos, por los obreros, por todos los trabajadores, por la gente que construye a Colombia. Hoy creo que ese es el reto. Si el pueblo no se moviliza, si el pueblo se estanca otra vez en las tinieblas del miedo y de la violencia, pues las reformas democráticas no van a pasar. Un pueblo movilizado es fundamental para transformar el país. Leyendo a Jorge Eliezer Gaitán, él tiene un fragmento donde habla, en esa época, en los 50, hace una crítica al centralismo y a los funcionarios públicos, en cómo se dedican a pelearse y a disputarse los cargos públicos y a solo importarle eso y no pensar desde su trabajo hacia la transformación de ese país que les estaba pidiendo justicia social en los 50. Que este gobierno debe terminar precisamente para que la memoria sea, no para que la memoria desaparezca. Cuando uno habla individualmente con muchos compatriotas, hay una gran distorsión de lo que ha sido nuestra historia. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo de dónde venimos, pues es casi imposible de ponernos de acuerdo para dónde vamos. Para que las víctimas puedan investigar lo que nos sucedió, guardar la documentación necesaria para poder ejercer su derecho a la verdad y a la justicia, para que puedan construir la memoria y construir un futuro de país, para que se pueda exigir sus derechos, para que se pueda trabajar por la reconciliación y para que se pueda construir paz, necesitamos tener archivos. La Comisión de la Verdad le ha hecho un regalo maravilloso a Colombia. La Comisión de la Verdad decidió que sus archivos no salieran del país, sino que fueran conservados en el Archivo General de la Nación. El ser custodia de un legado y de un archivo lo hago no solamente porque me interesa aportar en la paz total del país, sino en que el país entienda la maravilla del legado del cual soy responsable y legataria.
Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia.